Bienvenidos. El tema será acerca del almidón, su composición y sus características. Empezaremos diciendo que las características físicas y químicas únicas del almidón y su calidad nutricional lo distinguen de todos los demás carbohidratos. El almidón es la sustancia de reserva alimentaria predominante en las plantas y proporciona el 70 al 80% de las calorías consumidas por los humanos en todo el mundo. Además, la cantidad de almidón utilizado en la preparación de productos alimenticios excede en gran medida el uso combinado de todos los demás hidrocoloides alimentarios. Los almidones comerciales se obtienen de las semillas de los granos de los cereales, en particular del maíz ceroso, que es el maíz con alto contenido de amilosa, del trigo y varios de arroz, de tubérculos y de raíces. El almidón es único entre los carbohidratos porque se presenta de forma natural como partículas directas llamadas gránulos. Estos gránulos de almidón son relativamente densos e insolubles y se hidratan solo ligeramente en agua fría. Estos se pueden dispersar en agua, lo que produce suspensiones de baja viscosidad que se pueden mezclar y bombear fácilmente, incluso en concentraciones superiores al 35%. Una segunda singularidad es que la mayoría de los gránulos de almidón están compuestos de una mezcla de dos polímeros, amilosa y amilopectina. La amilosa es una molécula lineal de almidón que está constituida por muchos anillos de glucosa unidos entre sí para formar largas moléculas que no tienen ramificaciones. Si bien la molécula de amilosa es esencialmente una cadena lineal, las ramificaciones son o muy largas o muy cortas, y los puntos de ramificación están separados por grandes distancias, de modo que las propiedades físicas de la amilosa son esencialmente el de una molécula lineal. El interior de la hélice contiene solo átomos de hidrógeno y es leófilo, mientras que los grupos de hidroxilo están ubicados en el exterior de la espiral. La mayoría de los almidones contienen aproximadamente un 25% de amilosa, y los dos almidones de maíz denominados de alto contenido de amilosa constan aproximadamente de un 52 y de un 70 a un 75%. En cambio, la amilopectina es la molécula de almidón que tiene ramificaciones y está constituido por muchos anillos de glucosa unidos entre sí para formar pues estas numerosas ramificaciones. La amilopectina es una molécula muy grande y muy ramificada, con enlaces que constituyen el 4 al 5% del total de enlaces. La amilopectina consiste en una cadena que contiene un único grupo terminal reductor llamado cadena C, que tiene numerosas ramificaciones llamadas cadenas B, a las que se unen de una a varias cadenas A de la tercera capa. La amilopectina está presente en todos los almidones, constituyendo aproximadamente el 75% de almidones más comunes. Algunos almidones consisten completamente en solo amilopectina y se denominan almidones serios. Estos almidones pueden ser, como en el caso del maíz, ya que no contienen esta cera. Entonces, las moléculas de almidón están formadas por moléculas de amilosa y amilopectinas. Esas contienen regiones cristalinas y no cristalinas en capas alternas. Muchos de los gránulos de almidón de tubérculos y raíces, como de almidones, de papa o de tapioca, tienden a ser más grandes que los almidones de semillas y generalmente son menos densos y más fáciles de cocinar. Los gránulos de almidón de papa pueden ser tan grandes como de 100 micromol a lo largo del eje mayor, mientras que los gránulos de almidón de maíz, incluso de una sola fuente, tienen muchas formas. Incluso son casi esféricos y algunos son angulares y otros identificados. Los gránulos de almidón de trigo son lenticulares y tienen tamaño de distribución bimodal o trimodal, mientras que los gránulos de arroz en promedio son los más pequeños de los gránulos de almidón comerciales, aunque los gránulos pequeños de almidón de trigo son casi el mismo tamaño. Los gránulos de almidón intactos son insolubles en agua fría, pero pueden absorber agua de manera reversible, es decir, que pueden hincharse levemente y luego volver a su tamaño original al secarse. Pero cuando se calientan en agua, los gránulos de almidón experimentan un proceso llamado gelatinización. Ahora hablaremos de qué es la gelatinización. Es la alteración del orden molecular dentro de los gránulos, la evidencia de la pérdida del orden que incluye hinchazón irreversible de los gránulos, la pérdida de birrefringencia y la pérdida de cristalinidad. La temperatura aparente de gelatinización inicial y el rango en el que ocurre la gelatinización dependen del método de medición de la relación del almidón con el agua, el tipo de gránulo y las heterogeneidades dentro de la población de los gránulos en observación. Se pueden determinar varias etapas de gelatinización utilizando un microscopio polarizador que está equipado con una platina caliente.
El almidón no modificado tiene distintos usos. En la cocina se puede usar para espesar sopas, salsas, guisos, repostería, humectar o ligar alimentos. En la industria alimentaria es un ingrediente funcional y versátil que se usa como espesante, estabilizante y gelificante. Su función es proporcionar estructura y consistencia a los alimentos procesados. En la industria farmacéutica se puede utilizar como una alternativa de otros productos, mientras que en la papelera se usa para la mayor resistencia interna de la hoja, su rigidez y su estabilidad dimensional. También se puede utilizar en la construcción como adhesivo o componente en adhesivos para aglutinar las partículas de la formación de tableros de partículas. Y en la formación de plástico se puede usar para fabricar plásticos biodegradables que reemplacen a los tradicionales. Los procesos colectivos de disminución de la solubilidad del almidón disuelto se denominan retrogradación. Este involucra a dos polímeros constituyentes, la amilosa y la amilopectina. La amilosa experimenta una retrogradación a una velocidad mucho más rápida que la amilopectina, ya que depende pues de algunas variables, incluida su relación molecular, las estructuras de sus moléculas, como también pues la fuente botánica, su temperatura, la concentración del almidón y la presencia y la concentración de otros ingredientes, como podrían ser surfactantes y sales. El envejecimiento de este comienza tan pronto como se completa el horneado o cuando el producto se empieza a enfriar. La velocidad depende pues de la formulación del producto, el proceso de horneado y las condiciones de almacenamiento. Los complejos de almidón abarca que los lípidos polares pueden afectar a las pastas de almidón y alimentos a base de almidón. Como resultado de esto, pues pueden ser que afecten a los procesos asociados con la gelatinización y el empaste de almidón, también modificando el comportamiento reológico de las pastas resultantes, como también inhibiendo la cristalización de las moléculas de almidón asociadas con el proceso de retrogradación. Las moléculas de almidón, como todas las demás moléculas de polisacáridos, se despolimerizan con ácidos calientes, así que la hidrólisis de los enlaces glicosídicos ocurre de manera más o menos aleatoria para producir inicialmente fragmentos muy grandes. Se denominan almidones modificados con ácido o de ebullición fina y el proceso se denomina como dilución. Aunque solo se hidrolizan unos pocos enlaces glucosídicos, los gránulos de almidón se desintegran mucho más fácilmente durante un calentamiento en agua, ya que una modificación mucho más extensa con ácido produce dextrinas, pues estas dextrinas de baja viscosidad se pueden utilizar en altas concentraciones en el procesamiento de alimentos, ya que tienen propiedades formadoras de una película adhesiva que se utilizan en productos como nueces, tostadas, caramelos, que son recubiertos en sartén. Las propiedades de los almidones se pueden mejorar mediante la modificación. ¿Qué es esto? Pues se realiza utilizando los resultantes de las pastas para que puedan soportar las condiciones de calor, cizallamiento y ácido para sus procesamientos particulares y funciones específicas. Los almidones alimentarios modificados son macroingredientes y aditivos que son útiles y abundantes. Los tipos de modificaciones que se realizan con mayor frecuencia, a veces suele ser de forma individual o de combinaciones, son la reticulación de cadenas de polímeros, la despolimerización y la pregelatinización. Terminando con nuestro tema, hablaremos de la pregelatinización. Los almidones pregelatinizados se pueden utilizar sin cocinar. El almidón finamente molido forma pequeñas partículas de gel como una goma soluble en agua, pero cuando se disuelve adecuadamente da lugar a soluciones de alta viscosidad. Los productos molidos gruesos se disuelven mucho más fácilmente y producen dispersiones de menor viscosidad y con granulosidad o pulpa que es deseable en algunos productos. Muchos almidones pregelatinizados se utilizan en mezclas secas, como las mezclas de budín instantáneo. Se dispersan fácilmente con agitación de alto cizallamiento o cuando se mezcla con azúcar u otros ingredientes secos. El almidón granulado, que se hincha considerablemente en agua fría, se obtiene calentando un almidón en etanol del 75 al 90% mediante un proceso de secado por aspersión. Con esto terminamos el tema. Espero que haya quedado claro cómo el almidón pues es muy importante ya que tiene sus características y funciones muy específicas y como es un polisacárido esencial para el ser humano.